En el Noti Central estamos con el profesor Luis Tonelli, un destacado, prestigioso politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, arranquemos por México. Ha girado a la izquierda. ¿Qué significa para México y para América Latina? Bueno, es interesante porque, bueno, primero era una candidatura muy postergada, ¿no? La de López Obrador. Se había presentado ya 2 veces anteriormente, se habló mucho de fraude. México tiene esta peculiaridad, como me recordaba una politóloga argentina que está en México, Juliana Montani, que el voto es obligatorio, pero sin embargo no hay ninguna sanción para el que no vote. Entonces los niveles de abstención son muy grandes. Habiendo mucha abstención y habiendo tantos aparatos importantes políticos como el del PRI, también el del PAN, siempre está la duda, las encuestas pueden estar arriba, pero la gente que vaya a votar finalmente decide las elecciones. Esto fue realmente una participación increíble y un triunfo enorme. Claro, más del 50%. Totalmente. Ahora, claro, un gobierno de izquierda en este contexto que está viviendo los emergentes y América Latina en particular, que no es bueno en términos económicos, se le hace difícil, ¿no? Digo, porque un gobierno de izquierda llega con toda la expectativa, y más con este triunfo, con la expectativa de cambio, con la expectativa de mejorar absolutamente la situación. Y realmente es difícil, la tiene difícil, porque América la tiene difícil. Entonces, uno puede preguntarse, ¿este es el comienzo de una nueva oleada o, sin embargo, es la última derrota de los oficialismos que comenzó cuando empezaron los problemas para América Latina? Y lo que era en su momento, ¿no?, esta oleada de reelecciones empezó a pasar por la derrota de los oficialismos, claro, que lo vivimos aquí en la Argentina también, ¿no? Así que bueno, es una pregunta abierta. Ojalá que le vaya muy bien, porque realmente esta expectativa que está creada en el pueblo mexicano nos llenó de emoción y es fantástica, ¿no? Pero digo, es un momento difícil. ¿Y el vínculo con Trump? Y el vínculo con Trump, bueno, es tanto una relación difícil como es una relación privilegiada, ¿no? Porque estar al lado de la frontera del principal país de los del mundo es siempre tanto un desafío como una oportunidad. Me parece que López Obrador tiene mucho carácter, ¿no? Las dos personas de carácter, quizás uno puede esperar que haya conflicto, pero también que se siente, como pasó con Corea, ¿no? Finalmente se sientan dos personas de carácter y pueden arreglar cuestiones que, bueno, que hacen tanto a los Estados Unidos como fundamentalmente a México, ¿no? Tal cual. Luis, volvemos a nuestro país. ¿Cómo se ve el panorama actual y la posibilidad o no de crecer en un diálogo entre el gobierno y la oposición, sobre todo con el justicialismo racional, como le dicen? Sí, me parece que el gobierno ha tomado nota que ha terminado una etapa, ¿no? La etapa, uno podría llamarla hasta de luna de miel. Y esta etapa que va de las elecciones al triunfo en las elecciones parlamentarias, digamos, empezó a tener problemas, básicamente con los problemas económicos asociados primero a la corrida cambiaria y después al fin del financiamiento externo en los mercados. Entonces, al terminarse la plata, ese esquema, que era un esquema, digamos, basado fundamentalmente en una dispersión del poder, tanto en el gabinete, que se crearon muchísimos ministerios, ¿no?, como también en el Congreso, en términos de acuerdos ad hoc por cada ley que se sacaba. Bueno, ¿cuál es el problema de este esquema? Este esquema obviamente realza la figura presidencial, porque minimiza a los de los demás actores, pero es muy caro, porque cada ley se tiene que buscar el consenso, todo un desgaste, ¿no? Porque cada decisión tiene que ser consensuada entre todos y finalmente hay muchísimas bocas de expendio. Entonces me parece que el gobierno está tomando nota de esto. Casi te diría, ya que estamos todavía en el Mundial, viviéndolo, aunque sea desde afuera, se tiene que ir a un esquema más clásico, ¿no? 4-3-3 diríamos los futboleros, ¿no? Dejarse de esto del 9 falso o del doble 5. ¿En qué sentido? Primero, jerarquizar el gabinete. O sea, que haya ministros que concentren toda la responsabilidad en la política pública. Segundo, consolidar la coalición, que no sea solamente limitada al gobierno, sino que se integre en las áreas de gobierno. Y desde ahí me parece hacer un acuerdo con la oposición. Digamos, no está mal hacer acuerdos ahora porque se viene el presupuesto, pero me parece que el país necesita más institucionalidad, y eso es lo que están pidiendo los mercados. Me parece que tenemos que, de alguna manera, dejar que la gestión de gobierno gire alrededor de la gestión de comunicación, que tantos resultados dio, pero eso básicamente estaba alimentado por un dinero que hoy ya no hay. Y si no fue buena para el gradualismo este esquema, ¿por qué? Porque cada día estábamos más lejos de las pautas, digamos, propuestas, en vez de estar más cerca, menos para este momento donde la Argentina
está atravesando tiempos difíciles. ¿A la oposición se la ve con deseos de participar de un acuerdo de este tipo? Yo creo que la oposición no es homogénea y eso juega a favor del gobierno. Me parece que hay mucho de la oposición que, vamos a decirlo así rápido, le tiene más miedo a Cristina Fernández de Kirchner que a una reelección de Mauricio Macri. Y me parece aún dentro del peronismo. Aún dentro del peronismo. Y me parece que por el otro lado hay gobernadores que tienen responsabilidad de gobierno, intendentes que están en la primera línea de combate y saben que lo peor que puede pasar es una nueva crisis. El gobierno tiene recursos, el gobierno tiene tiempo, pero me parece que se acabó esta etapa fácil del gobierno. ¿Qué significa tiene recursos y tiene tiempo? Me parece que tiene tiempo en el sentido de que tiene, por ejemplo, apoyo internacional. Sin el apoyo internacional, ni el plan stand-by, ni la calificación de emergentes hubiera sido posible. Así que eso es un indicador importantísimo. Significa que el gobierno tiene ese apoyo para conseguir un horizonte de sustentabilidad financiera. Un horizonte que tendría que conseguirse a lo sumo a lo largo de este año. Sí, estamos hablando de este año. En la Argentina, no mediano plazo, es 6 meses. Bien. Dentro de este horizonte tiene también el recurso de que enfrente tiene una posición fragmentada. Y que todavía el recuerdo de la experiencia anterior sirve de alguna manera como antídoto para que se forme una oposición homogénea. Así que en ese interín, por eso te decía, tiene recursos de poder, me parece que tiene reflejos, tiene una coalición, tiene también recursos políticos muy importantes, tiene que aprovecharlos. Luis, muchas gracias.